Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Ya saben que tienen una cita en Me Importas Tú. A lo largo de toda esta semana estamos repasando algunos de los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de la temporada. Por este plató pasaron muchos escritores, entre ellos el pamplonés Manuel Hidalgo. Además, tenemos hoy una mención muy especial al equipo de los especialistas que han formado parte del equipo de este programa. Les mostramos la portada de este libro, es la última obra que dentro de pocas horas va a presentar en el Club de Lectura de Diario de Navarra el escritor y periodista navarro Manuel Hidalgo, que vuelve a su tierra con esta última obra, realmente un homenaje lleno de datos y de anécdotas y de curiosidades, un homenaje al director de cine Luis Buñuel. Manuel Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Por hacernos un hueco en la agenda y por volver a Pamplona también, ¿no? Sí, claro, a tu encantado. ciudad, que supongo que vuelves con gusto, ¿no, Manuel? Con mucho gusto, sí. Sí, sí. Bueno, hablamos de esta obra. Eres periodista, novelista, crítico de cine, guionista. Bueno, has escrito libros sobre Luis García Berlanga, sobre Carlos Saura, Fernando Fernán Gómez y ahora Luis Buñuel, amante del cine, y un libro con una fotografía espectacular, ¿eh? La verdad, vemos aquí a grandes directores de cine, entre ellos Alfred Hitchcock. Háblanos de esta fotografía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué demuestra? Bueno, pues de esta fotografía parte el libro. Yo esta fotografía la conocía hacía mucho tiempo, pero nunca se me había ocurrido nada hasta que un día se me ocurrió. En casa de un gran director, George Cukor, se celebró un homenaje al director español Luis Buñuel. Y a ese homenaje, en noviembre de 1972, acudieron por sorpresa, ¿Sí? Buñuel no lo sabía, los grandes directores del periodo clásico de Hollywood. Directores además muy populares, Alfred Hitchcock, John Ford, que no sale en la foto porque se tuvo que ir, estaba enfermo, Billy Wilder, William Wyler, Robert White, los directores de películas como West Side Story, como Ben-Hur, como Psicosis, como Matar a un ruiseñor, los grandes directores de Hollywood. Entonces un día, viendo otra vez esa fotografía, se me ocurrió la idea de este libro, que es una reconstrucción de la comida, de lo que había significado la casa de George Cukor en Hollywood, que era una mansión lujosa, mítica, por donde habían pasado las grandes estrellas de Hollywood y grandes figuras de la cultura, y sobre todo las vidas y las obras de esos 10 más 1 directores. De modo que el libro, sí, es un homenaje a Luis Buñuel en el sentido de que la comida lo fue, pero es la reconstrucción de esas vidas y de esas películas de 11 cineastas. El banquete de los genios, que como decimos fue una comida. ¿Y qué pasó, no? Por ejemplo, ¿de qué hablaron? ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? ¿Bebieron vinos españoles, por ejemplo? ¿Qué curiosidades y entresijos tuvo esa reunión de genios? Bueno, yo he investigado en muchas fuentes, he manejado casi 150 libros que están citados en la bibliografía, y también me he entrevistado con uno de los asistentes, porque todos los cineastas de la fotografía han muerto, pero queda vivo uno de ellos, un guionista, Jean-Claude Carrier, al que yo vi en París y me contó algunas cosas. Bueno, eran personas mayores, todos estaban al filo de los 70, un poco más. La comida fue morigerada, mucha ensaladita, mucho pescado hervido, pero bebieron vino, bebieron Chablis. Ese es el vino que bebieron, un vino blanco de origen francés, pero que también se cultiva en California. La comida se celebró en Los Ángeles, en Beverly Hills. Y bueno, estaban un poco achacosos, había más de uno un poco sordo. Bueno, esa fotografía y esa comida tiene algo de acontecimiento crepuscular, ¿no? De fin de una época. Hubo varios brindis y Buñuel creo que dijo que bebía, pero que le quedaban dudas. Sí, ¿Por qué? el director George Stevens hizo el brindis más conocido, hubo varios, pero que yo cuento en el libro, pero el más conocido fue el de Stevens, que dijo: pese a todo lo que nos separa de ideas, de opiniones, brindo por lo que nos une. Y Buñuel, que era un tipo que se movía entre la socarronería, pero a la vez cierta aspereza y cierta imprevisibilidad, dijo: brindo, pero con dudas. Se quedaron un poco, ¿qué dudas? Es que Buñuel había querido, en los años 30 y 40, intentar formar parte de ese grupo. ¿Y a qué directores admiraba él? Pues de todos los reunidos en esa comida, a ninguno.
El director... Ni Hitchcock le gustaba. Ni Hitchcock. Hitchcock, en concreto, había dicho unos años antes, que es un poco duro, había dicho, no me gusta nada Hitchcock. Luego se lo encontró allí y estuvieron hablando. Mientras que Hitchcock admiraba muchísimo a Buñuel. El director al que admiraba Buñuel no estuvo en la comida por estar enfermo. Y Buñuel le visitó al día siguiente. Era Fritz Lang, el director de Metrópolis, el director de M, el vampiro de Düsseldorf. Ese era el director al que admiraba Buñuel, pero no estuvo en el banquete. Sí, estamos viendo imágenes de El discreto encanto de la burguesía, ¿no? Una película de 1972. Cuéntanos, Manuel, los entresijos de esta obra. Sí, pues esta obra es la que determinó que este banquete se celebrara, porque Buñuel la estaba presentando esos días de noviembre del 72 en el Festival de Los Ángeles. Por eso estaba allí y por eso George Cukor le invitó. Bueno, esa película ganó 4 meses después el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Fue el primer Oscar para un director español, que no para una película española, porque esa película es de producción francesa. Y esa película lo que representa es algo que es único en la historia del cine, que es que un director que había pertenecido a las vanguardias artísticas de los años 20, en los años 70, aunque siempre había tenido toques en su filmografía, toques de surrealista, volvía al surrealismo. Que se hiciera surrealismo en los años 70 era algo extraño. Y esa es una película pues fantástica, que a la vez hoy la vemos como lo que es también, como una comedia muy divertida de un grupo de gente, de un grupo de burgueses que se reúne, intenta hacer un almuerzo, una comida, hasta 9 veces y nunca lo consigue por algo que sucede. Yo recuento la película como si fuera una novela seriada, la recuento en 4 capítulos muy minuciosamente y a la vez pues la comento en relación a lo que es y en relación a las constantes de Buñuel que están en esa película también, las constantes de todo su cine. Claro, de toda su vida, trayectoria cinematográfica y trayectoria personal. Él murió en el 83, ¿verdad? Sí. Con ese Oscar, por supuesto, en sus estanterías y con una trayectoria suficientemente reconocida en nuestro país. Pues no. En mi opinión, no. Buñuel se da la paradoja en España de que todos sabemos que es el gran director español de alcance más universal, pero el exilio suyo, la censura hicieron estragos en su obra y en la manera de llegar al público español desde siempre. Buñuel se asentó en Hollywood a partir del año en México, a partir del año 46. Allí desarrolló buena parte de su carrera y aquí sus películas o no llegaban, o llegaban con muchísimo retraso, o llegaban gravemente censuradas. Entre tanto fueron cambiando las generaciones y Buñuel es un director que en teoría todo el mundo sabe que es el más importante del cine español, pero es un director del que el público normal, corriente, y no digamos cada vez los más jóvenes, pues igual conocen 5, 6, 7 películas de las más de 30 que hizo, ¿no? Estamos poniendo también imágenes de otra película, Lo importante es amar, también película clave, ¿no?, en esta obra. Bueno, no, lo importante es amar, yo no sé si haré alguna cita o no, pero esa película en principio no tiene... He leído, bueno, realmente he leído en algún momento, ¿no? No sé si a lo largo de alguna entrevista o en relación con el libro. Eso igual, actriz, con el libro no tiene nada que ver. Esa es la actriz que era admirada, yo creo, por el autor. No, igual, lo importante es amar es una debilidad mía. Romy Schneider. Es una debilidad mía como lo es Romy Schneider y esta película es una película muy desgarrada de principios de los 70, en la que Romy Schneider hace un papel tremendo, patético, y es una actriz que a mí personalmente me gustó mucho y fue tremendo también su terrible final. Y bueno, probablemente traer aquí a colación Lo importante es amar tiene que ver con un gusto personal mío, pero no exactamente así es, la verdad es que esta mañana mientras leía partes del libro y algunas entrevistas, Manuel, comentabas
efectivamente en una entrevista... Bueno, yo doy por bueno que veamos eso es verdad. Romy Schneider y lo importante exactamente, es amar, sí. Pues comentabas eso precisamente en una conversación con otros compañeros, sí. ¿no? Tu admiración por esta película y por esta actriz especialmente. Ahora, ¿a quién admiras, por ejemplo, entre los directores españoles o los internacionales o en Hollywood? ¿Qué radiografía se puede hacer del cine nacional, europeo, internacional, americano? ¿Tenemos una hora? No tenemos, ¿verdad? Ni media. Un minuto, me dice nuestra realizadora. Pues, no, casi renunció hoy a un diagnóstico. Solamente digo, el cine de Hollywood desde los años 80 se ha entregado a un público infantil, juvenil y familiar. Ya lo que representaba el cine de esos directores del libro ya no existe en Hollywood y es una pena. Hay cine independiente, cine indie en Estados Unidos, pero Hollywood ya no practica ese magnífico cine que hicieron los cineastas que yo contemplo en el libro. A cambio, ¿qué tenemos? Pues que a lo largo del ancho mundo hay un cine muy interesante que hay que saber descubrir, porque ahora, sin embargo, pues películas latinoamericanas, asiáticas, europeas, pues están a nuestro alcance y hay esperanza de un cine distinto, de un cine diferente, que sigue siendo muy bueno y que lamentablemente pues no siempre podemos ver en España en las debidas condiciones, en todas las ciudades, y esa es la pena. Manuel Hidalgo, no tenemos hoy tiempo para más, en una semana en la que, por cierto, también no podemos olvidar la desaparición, la muerte, ¿no?, de Elías Querejeta, el productor por excelencia en nuestro país en los últimos años. Sí, no solo eso, sino para mí un gran creador universal, porque él era un productor que le daba forma a todas sus películas, más de 50, y no solo es un productor, él tenía una visión intelectual, artística, estética, política de las películas que hacía, y al tiempo que dejaba margen a sus directores, él estaba detrás. Es una pérdida irreparable, no para el cine español, para el cine mundial. Bueno, pues así es, nos quedamos con las palabras de Manuel Hidalgo sobre un genio realmente, ¿no? El productor Elías Querejeta, también muy vinculado a Navarra y a alguno de los pueblos de La Barranca, por cierto, Guardiaraquil, donde pasaba algunos veranos cuando era muy joven. Manuel, muchísimas gracias, que sea un éxito el libro. Gracias de verdad. Amigos de Me Importas Tú, somos los especialistas y hoy vamos a contar un poco de qué va la Feria de Empresa Simulada. Los especialistas somos una empresa simulada que está formada por personas que tenemos discapacidad intelectual y algunos también física, y que hacemos todo tipo de trabajos relacionados con lo que hemos estudiado, que es de ayudante de oficina y así. Y hemos colaborado también con diferentes empresas, ayudándoles, pues haciendo trabajos, por ejemplo esta tarjeta que lo hemos hecho nosotros, y programas para diferentes eventos, también en Síndrome Up y en el CRENA también hemos colaborado. Y ahora os vamos a hacer este reportaje. Hola, buenos días. Aquí estamos con Ollán y Leticia de la empresa Lezaun. Vino Lezaun. Dino, ¿qué es una empresa simulada? Pues digamos que no es una empresa de verdad, pero que hacemos todos los movimientos como si fuera una empresa de verdad. No tenemos dinero ni productos, pero vendemos y compramos con todas las demás empresas. ¿Y cuál es su función de esta empresa? La función es como si fuera una empresa de verdad simulada, entonces pasamos por todos los departamentos en sí, como departamento de compras, ventas, marketing, y hacemos como si fuera algo real, y así para probar en diferentes tipos de departamentos. Bien, ¿y cómo ha sido el proceso de esta empresa? Claro, creada. Ha sido creada ya de hace muchos tiempos y nosotros la estamos continuando porque es a raíz de una asignatura que tenemos. Entonces nosotros somos la continuación de la que los crearon. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí el reportaje de todo. Vino Lezaun.
Hola, buenas tardes. Nos encontramos con la empresa Ulises. Ibai, sus nombres son Ibai y Marijose. Vamos a preguntarle a Marijose qué trabajo hace. Somos una empresa de síndrome de Down en Navarra. Somos de Ulises y bueno, aquí pues aprendemos a explicar lo que hacemos en la empresa. Pues es, hacemos menús de catering, luego pues los menús que hacemos en una asociación y bueno, pues también nos están ayudando tanto las profesoras como la empresa en sí. Y ahora vamos con Ibai. Ibai, ¿nos puedes decir para qué sirve esta feria? Estamos preparando para buscar un trabajo, a ver si nos acepta en el trabajo. Y hasta aquí el reportaje que hemos hecho a Ulises. Gracias por la entrevista que nos han complacido Marijose, a Ibai y a Marijose. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos en una empresa que se llama Mainkider y de alimentación. Hola, María, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, pues mi experiencia ha sido muy buena porque he aprendido mucho en esta simulación. No pensaba que iba a aprender tanto y así estaré el día de mañana más preparada para poder hacer las prácticas. Estefanía, ¿lleves trabajando de esto? Pues sí, porque gracias a la empresa simulada he visto de qué va todo y pues me ha gustado bastante, así que sí me veo trabajando de eso. Muchas gracias por habernos atendido. Muy bien, Gonzalo. Bueno, Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Dirigente Camino, en la tercera aula simulada. Y aquí estoy detrás con dos chicas muy guapas. Y vamos a seguir aquí apoyando a las empresas simuladas. Y eso ha sido todo por hoy. Estaremos en contacto con los especialistas, como siempre, y escribiendo en nuestro blog. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tres jóvenes navarros protagonistas, en este caso en el ámbito más artístico, ¿no?, del programa de hoy. Hablamos de Ikerlan, de Xavi Luna y de Iñaki Díaz de Radat. Xavi nos acompaña, Iñaki también, el otro compañero no ha podido venir hoy. Ellos han ganado una parte del concurso de clipmetrajes de la ONG Manos Unidas. Sobre los clipmetrajes de Manos Unidas hablábamos recientemente con dos personas voluntarias de esta ONG y hoy tenemos la suerte de contar que parte de los premios de ese concurso se quedaron en Navarra, ¿no? Xavi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iñaki, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. A los dos, por supuesto. Bueno, la ONG Manos Unidas que planteaba el tema de la pobreza para abordarlo precisamente en formato vídeo a través de clipmetrajes. ¿Cómo fue vuestra participación? ¿Conocéis ya este ámbito? Ganasteis hace poco, hace 2 años creo, ese apartado también del mejor córtico navarro dentro del Festival de Navarra, de cine de Pamplona, ¿verdad? Ya tenéis cierta trayectoria en todo esto, ¿no, Xavi o Iñaki? Bueno, sí, la verdad que
Bueno, ellos sobre todo cuando participaron en el Cortico Navarro, que fueron los ganadores ese año, y ahí es donde surgió la posibilidad de participar en este concurso de Manos Unidas y donde se gestó el que este año pues nos habíamos esforzado como para crear tres ideas un poco más redondas y con más mensaje. Y bueno, por suerte ha salido todo adelante y como esperábamos. Bueno, el tema era la pobreza, desde diferentes frentes o puntos de vista, ¿no, Iñaki? Sí, el primero trataba más el hambre, el segundo los derechos humanos y el tercero la feminización de la pobreza. En el mundo en realidad la pobreza corresponde más a las mujeres que a los hombres. Y eso, hicimos, o sea, con el tema general de la pobreza se podía como diferenciar esos tres. Con diferentes matices, eso es, está claro, eso, ¿no? sí. Bueno, tenemos los vídeos, o sea que yo creo que podemos verlos y comentarlos, ¿no? Vemos el primero sobre la pobreza. $4.000 millones de personas pobres en el mundo, 800 millones sin educación, 2/3 son mujeres. 45 millones de refugiados, el 80% son mujeres y niños. Salario medio mundial, 50% menos en la mujer. Mujer pensionista cobra 40% menos que el hombre. Solo por ser mujer, muchas son privadas de préstamos, herencias, salud y educación. Bueno, pues la feminización de la pobreza, el 70% de las mujeres del mundo están viviendo en la pobreza, ¿no? El 70% de las personas pobres de las personas pobres es mujer, efectivamente, perdón. Ese es el detalle. Contarnos un poco cómo grabasteis este vídeo. Pues, bueno, al final intentas pensar una idea que sea contundente y elegimos la idea de que fuese un supermercado, pero digamos que aislarlo, ¿no? Generalizar ese espacio y dramatizarlo. Entonces, Mutilva Eleroski se ofreció, se portaron muy bien, nos dejaron un domingo, ellos estuvieron ahí para dejarnos grabar este corto y durante toda una mañana pues nos fuimos al supermercado, montamos nuestro escenario y grabamos allá. Ajá. Bueno, vamos a ver otro de los clipmetrajes, todos ellos en torno a la pobreza, lo vemos. Tengo la solución. Iñaki, ¿cómo ha sido posible esta obra? Pues, para empezar, gracias a los actores que son todos de Mutilva, nuestros amigos, que nos prestan sus dotes como actores y actrices para poder grabarles, sin ser imposible. Y eso, y luego pues tienen un equipo de cámaras, de micrófonos y todo, y de iluminación, para poder llevar, no sé, a cabo los clipmetrajes estos. Y vamos con el tercero. Que aprovechen. Gracias.
Nosotros no tenemos que imaginar la comida, pero más de 1000 millones de personas en el mundo sí. Pues sobran las palabras, la verdad es que la propuesta es muy original también, ¿no? Imaginarse la comida, algo que casi ni imaginamos nosotros, ¿no? Los que podemos desayunar, comer y cenar, por lo menos, ¿eh, Xavi? Eso es, sí. Hombre, la verdad que se te ocurren muchas ideas, ¿no? Para intentar reflejar el hambre. Pero sobre todo lo que hemos intentado hacer en los 3 cortos es situarla también aquí en el primer mundo, ¿no? Siempre te ponen la pobreza y, ya sea por la televisión, por los telediarios, te imaginas un tercer mundo siempre muy pobre, muy hambriento, pero además de ellos está el primer mundo, ¿no? Y lo situamos aquí, tanto uno como otro. Las cifras también son de estadísticas de personas pensionistas y para la mujer, por ejemplo, en el primer mundo, y lo mismo ocurre en el segundo, en los derechos humanos, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que al final el resultado fue bastante redondo. Bueno, enhorabuena, la verdad es que son 3 clipmetrajes que nos hacen reflexionar qué es lo que se pretende, ¿verdad? Qué es lo que pretende también la ONG Manos Unidas, que pensemos, que reflexionemos, que tengamos muy presente de alguna manera también lo afortunados que podemos ser y cómo la fortuna puede tornarse en otra situación mucho más complicada, ¿no, Iñaki? Sí, yo también quiero decir eso, que allá cuando fuimos a Madrid a coger el premio Madrid, hay una sección que es también para... O sea, hay una sección, la sección adulta, que es como la que hemos participado nosotros, y una sección que es más para estudiantes. Y a mí es la sección que más me gusta, porque para cambiar el mundo lo que hace falta es no hacer vídeos y estas cosas, lo que hace falta es una educación para esos chavales y que les enseñen esos valores, pues un poco más de empatía, ¿no? Y no como yo lo que creo que ahora, pues eso, esos valores se están perdiendo un poco y por medio de Manos Unidas lo que se está consiguiendo es eso, pues que llevar a los colegios estas alternativas para que ellos vean desde pequeños y cuando lleguen a mayores puedan pues ayudar un poco más que nosotros, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y quizá también cambiar el mundo, ¿no? Sí, desde otra perspectiva y con otros valores, ahora quizá en desuso, pero que poco a poco y debido a las dificultades que tenemos que afrontar, ¿no? En estos años, pues pueden ir cambiando. Xavi, muchísimas gracias. Iñaki, gracias también a ti, por supuesto a todos los actores de Mutilva y a los amigos que igual los están viendo ahora también en directo. Gracias y suerte, ¿de acuerdo? Hasta pronto.